sube. Dale, perfecto. Ya voy. ¿Y Daniela? Ya voy, que voy tarde, esperen. Como siempre. Nos vemos pronto. Ya llegamos. Hola vecindario, bienvenidos a Vecinas del Tercer Piso, el podcast donde practicamos el sutil arte de hablar paja entre amigas. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas. Bien, hello. Hoy Bien, tenemos y un como super excited. super excited. Guarín sigue dragging along con el, ¿cómo se llama eso? La actitud de la semana pasada. Oigan, alguien explíqueme qué le está pasando a Mercurio, a Plutón, a Sagitario, todos esos planetas que yo no sé qué está pasando. O sea, am I the only one with como technology problems? ¿Qué putas? Sí, vamos a poner una encuesta, díganos si también están teniendo problemas con la tecnología como Yo no Daniela. sé qué está pasando. Y si le culpan al planeta Sagitario, que no existe. Planeta Pero Sagitario, por favor, háblenme. Bueno, hoy tenemos un episodio especial y estoy segura, Guarín, que tu día va a mejorar porque tenemos invitada especial. Bienvenida, Monse. Hola, Monse. Hola, Monse. ¿Cómo estás, Monse? Bien emocionada y nerviosa porque nunca he hecho esto. Tranquila, Nosotras tampoco. Nosotros. Lo bueno es que Monse es amiga nuestra, estaba con nosotras en la universidad, así que ella también es vecina literal de las vecinas. No sé si Cata quiere explicar un poquito quién es Monse. Sí, yo puedo explicar un poquito. Bueno, Monse es una Para amiga... nosotras, pues. Ajá, ¿quién es Monse para nosotras? Ah, sí, Monse para nosotras. Y obviamente voy a empezar explicando quién es Monse para Había mí. una vez. Hay una vez, Cata llegó a Savannah a su semana de Orientation Week y obviamente le tocó como que Orientation de los International Students porque venían pues de afuera de Estados Unidos. Y nos hacen como una división leve de como entre el curso que vas a estudiar y la región de donde vienes. Y a Monse y a mí nos tocó en el mismo grupo de Orientation esa primera semana. Y otros amigos, porque Monse es ecuatoriana y también estudió arquitectura conmigo. Hizo exactamente el mismo como curso, o sea, hicimos el undergrad y la maestría, el bachillerato y la maestría. Y a los dos nos tocó el mismo grupo de Orientation con un montón de otros amigos que también son de Ecuador. Shout out si estabas ahí. Y Cata se fue super... legit a Claro, el día que conoció a Monse. Literal. El origen. Por eso te digo, como que literal había una vez. Hola vecindario, aquí es Cata del futuro y como pueden ver se nos fue el hilo completamente hablando de cómo nosotras tres conocimos a Monse. Es contenido súper valioso, así que lo vamos a sacar como un mini epi después de este episodio, no se lo pierdan. Un resumen, Monse estudió con nosotros en la universidad, es una persona súper pana y un artista increíble. Bueno, ahora de vuelta a lo que en verdad importa. Bueno, entonces ese es el resumen no tan corto. No tan breve, para nada breve. Que no dijo realmente quién era Monse. Hablamos puro chisme de sí, Monse. ¿de dónde salió O sea, Monse? ¿quién es Monse? Es como que te dimos un montón de contexto que no te sirve para nada, querido escuchante de vecinas. Pero oyente, ahora, amiga, Monse, oyente. Pero Monse, ¿quién eres? Por favor, dinos quién eres como persona que no es nuestra amiga, sino como un ente artístico. You know. A ver, no sé yo tampoco cómo definirme, no sé. Porque como dice Cata, estudié arquitectura, pero ahora me dedico a la ilustración y al diseño gráfico, y sobre todo a la ilustración, eso es lo que más me gusta. Entonces, como que dejé de hacer arquitectura cuando ya me gradué. Todos los 5 años así estudiando arquitectura para hacer otra cosa en la vida. También es como que dime que eres arquitecto sin decirme que eres arquitecto. Ajá, literal. Y después digo, como que estuve en ESCAD, o sea, ¿por qué no chuchas estudié ilustración? ¿Cacha? Pero bueno. Bueno, hoy quisimos invitar a Monse al episodio de hoy porque si no es hoy, es
ayer o mañana, el 8 de marzo. Y hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Monse se dedica o bueno, a mí me parece que Monse es activista. Sí, ¿no, Monse? Tú ok. Y hace mucha ilustración con relación a las mujeres. Entonces, por eso la invitamos hoy aquí para, uno, darle visibilidad a su trabajo y para que también nos comente un poco eh, de por qué empezó a ilustrar y por qué estos temas le interesan. No sé, Monse, si quieres compartirnos un poquito. Sí, a ver, bueno, o sea, yo creo que empecé a ilustrar porque me interesaba un montón, o sea, sí fue como que a raíz de que también me metí en el movimiento feminista, en los feminismos y en ese tipo de cosas, como en el activismo y la militancia feminista, como que fue muy de la mano con las cosas que quería hacer como de ilustración. Entonces siempre, como no estudié esto y no hice nada como que alrededor de eso, siempre fue como un recurso, o sea, como el saber los programas, del diseño, ese tipo de cosas, eran súper útiles en el momento de, no sé, hacer un póster para convocar una marcha, para hacer como, me acuerdo clarito que las primeras cosas que hacía era el mapa, porque eso sí sabía cómo hacer, el mapa de dónde iba la marcha, y era súper, era súper cómodo sacar de Google Maps del mapa, ser perfecto, como que por dónde subía, bajaba, porque era como que eso sí sabía hacer, entonces era súper útil el tener como que esos recursos, y de ahí como que empecé a ilustrar. Me acuerdo que lo primero que hice, o sea, bueno, en la maestría empecé como que con el lettering y ese tipo de cosas que me gustaban full y que hacía como a la par de cuando ya no quería hacer la maestría, me dedicaba como a hacer ese tipo de cosas. Y, ajá, y era como mi outlet, así, la cosa que hacía que sí me gustaba, entonces empecé por ahí, y de ahí ya cuando volví a Ecuador, cuando estábamos en la universidad empezó a crecer un montón como que estos grupos feministas del movimiento, como que estaban haciendo cosas chéveres, así como, eh, ¿cómo se llama? Las colectivas feministas y ese tipo de cosas. Entonces yo vivía eso como que desde afuera, entonces siempre como la típica que estás como en el Facebook y en el Instagram y veías cómo estaba pasando este tipo de cosas en tu país donde vivías. Y como que solo me emocionaba mucho de como poder participar. Entonces ahí empecé, cuando regresé ya a Ecuador, empecé como que a buscar los grupos, las cosas, y desde ahí empecé a activar, y eso fue a la par de también como empezar a ilustrar y de decidir, por ejemplo, no buscar un trabajo en una constructora, porque eso era lo que había, como regresaba a Ecuador y lo que había, por ejemplo, era trabajos en constructoras o en cosas mucho más grandes que yo decía como no quiero hacer eso, o sea, no me interesa, como decía la Cata, lo que buscábamos era como proyectos que sean como, no sé, como más trascendentales o que puedan como que cambiar la vida de las personas. Y justo cuando yo estaba estudiando, habían ese tipo de proyectos aquí en Ecuador, o sea, hubo un boom de ese tipo de proyectos, de como proyectos urbanos de escala mucho más grande, así como de comunidad. Y eso como que cuando ya regresé, dejó de haber, o sea, como que ya no había financiamiento, ya no había ese tipo de cosas, como cambiaron por ejemplo, los gobiernos municipales, entonces ya no se enfocaban en eso, y dije, no quiero entrar a un trabajo de ser dibujante de arquitectura o como que estar trabajando en una constructora. Entonces dije, ya, me dedico al diseño gráfico, a la ilustración, y ahí veo cómo hago así. Entonces, más o menos así empezó todo. Y pues como alineado a los feminismos, que siempre fue como el pensar no solo como en ilustrar cosas lindas y chéveres, sino que también tengan un mensaje más poderoso atrás. O sea, ¿por qué? ¿Qué quiero decir? Como que ese tipo de cosas. Claro. Monse, qué bonito que dices eso porque, o sea, yo no empecé a formar parte de grupos feministas o sea, me pasó algo similar a ti en el sentido de que un día yo fui a una reunión y en realidad no sabía de qué manera aportar, y lo único que fue como que, bueno,
yo puedo hacer un póster si quieren, o yo puedo hacer un logo si necesitan, y literalmente quedé formando parte de un proyecto mucho más grande que yo, porque simplemente era la única persona ahí que estaba, que podía, sabía manejar los temas de diseño. Y es súper curioso porque uno muchas veces se pone a pensar como que, tal vez yo no sé tanto de feminismo como otras personas o lo que sea, pero en realidad en esos movimientos y en los movimientos sociales en general, uno aporta de la manera que pueda y no... O sea, hay gente que, por ejemplo, si tienes un carro, eso es ayuda suficiente porque ayudas a movilizar a un montón de gente. Y entonces es súper bonito eso que dices, que como que, yo puedo aportar así, y en realidad mucha gente puede aportar de muchas maneras porque todos sabemos algo que otra persona no sabe. Y lo chévere también es que como que el diseño es una herramienta, ¿verdad? Es como, es un proceso. A nosotros como que en la universidad, o sea, cada una estudió su cosa diferente y nos enseñaban a utilizar las mismas herramientas para terminar con simplemente como que outputs o como productos o campañas o edificios, pero el proceso es súper parecido. Entonces tú sales de ahí con todo este conocimiento y mucho, o sea, número uno, y siento que hemos hablado de esto antes, como que uno es tan joven cuando tiene que escoger lo que quiere hacer por el resto de su vida. Entonces, como que a esa edad y entrando a una universidad de arte en donde hay tantas posibilidades y también viniendo de como que países latinos en donde las áreas de arte y de diseño no tan comunes, no son tan como que admiradas Pues o conocidas por el hecho de que creo que no son simplemente común. no conocemos mucho de ellas. O Ajá, sea, como que ajá. no sé ustedes, pero ¿cuál fue su primer Entonces, contacto con carreras como animación o motion media? O sea, mi primer contacto fue en SCAD. Yo no sabía que eso Sí, ajá, fue en la existía. universidad. sí, sí, 100%. Ajá. 100%. Entonces uno Sidewalk, cree Sidewalk Arts Festival. Sí, o sea, y que, oigan, eso, lo que Sidewalk Arts Festival que dijo Monse era un día en la universidad en donde, o sea, la universidad alquilaba este parque en medio de la ciudad y te daban un cuadradito, o sea, y tú sign-upeabas y tú y un grupo, tú solito, podías hacer cualquier arte en este cuadradito. Y hay fotos de nosotros haciendo eso y era demasiado funny. Pero lo que iba es como que uno decide, o sea, escoge una carrera que uno o siente que va a ser medio útil, lo que es la arquitectura, porque uno dice, sí, puedo hacer arquitectura, puedo hacer otras cosas más chiquitas. O dices como que voy a aprender todos estos softwares y después veo qué hago. O por ejemplo, el mercadeo, advertising, como decía Jenny, que también es como que más aplicable en Latinoamérica porque uno puede ir a trabajar en agencias y todo lo demás y ya está, como que esa carrera ya está existente. Daniel es un paréntesis porque ella en verdad se metió a estudiar Fine Arts en lo que es fibers y painting. Pero lo que le pasó fue que later on en su carrera se dio cuenta que le faltaban otras technical skills que le gustaban, entonces se volvió a meter a la universidad. Pero, o sea, lo que iba era como que todo esto para decir que aprendes a utilizar un proceso y estas herramientas, pero no necesariamente aprendes a explorar qué es lo que te mueve Sí. en el mundo. Como que esas Ajá. preguntas más existenciales vienen después. Ajá. Y bueno, Monse, de vuelta al tema del arte. ¿Cómo, cómo, cómo utilizas tú tu arte como parte de tu activismo o protesta? O sea, creo que, por ejemplo, hay muy pocas personas que están, o bueno, tal vez ahora ya hay más, pero como son muy pocas las personas que usan su plataforma o como que sus ilustraciones para hablar de temas complejos, como por ejemplo la lucha de las mujeres, del aborto, el feminismo, lo que estábamos hablando justo ahorita, como cómo nos afecta, por ejemplo, la pandemia, las crisis, como el doble trabajo, todo este tipo de cosas.
creo que últimamente se ha vuelto mucho más, ha llegado más de esto al arte, pero por ejemplo cuando hablas, o sea, yo por ejemplo, y eso también es una cosa eh, que he visto, es que he tratado de buscar, por ejemplo, maestrías en algo que tenga que ver con arte y activismo. Sí. Y hay muy, muy, muy poquito, porque por ejemplo esa es la línea la que yo sigo, pero hay muy poquito, o sea, no es que tus referentes cuando vas a la escuela de arte o cuando vas así, nunca es como algo muy activista más allá de Bansky. Sí. Banksy. Ese, ajá, como que, o cosas así, que son como, no sé, o sea, no Cero son representativo de la mayoría nosotros. hombres, digamos, y que, ajá, y ser representativo de como las luchas, más allá de luchas mucho más pequeñas, por ejemplo, como los zapatistas, de ese tipo de cosas, que es como totalmente otro tipo, que no es como el fine art y el arte como que se ve en las universidades, pero es más como una cosa de, Claro. más panfletario, o sea, como de hacerlo tú mismo y de buscar como que haya espacios, no sé, como no hegemónicos, por ejemplo, la calle, donde ahí sí ves ese tipo de representación. Entonces, siento que, no sé, como que siempre alineé como la ilustración o el trabajo que hago a las luchas a las que he pertenecido. Entonces, como que, por ejemplo, es súper importante siempre hablar del aborto, el 28 de septiembre, el Día Internacional por el Aborto Seguro, como que siempre trato de sacar algo, el 8 de marzo, ese tipo de cosas como son full inspiración para Bueno, lo que te iba trabajo a y lo decir que hago. algo que Así. me sonó un Entonces, montón de lo que hablaste, como que es súper chistoso porque, bueno, yo que hice 20.000 carreras, una de las carreras que yo hice fue Fibers. Y en el Fiber Art, que se considera de hecho un craft, no se Textiles. considera un Ajá. arte, porque pues, los hombres no lo denominaron un arte, sino que lo denominaron un craft. Hay mucho activismo, ¿verdad? Hay muchas, pues yo las considero artistas, el mundo las considera crafters, que son activistas y me pareció chistoso porque en estos días justamente vi un post de una vieja que es como medio famosa en el medio, que decía como que estaba en inglés y era como que más o menos traducía como que todas las crafters son crafters hasta que un hombre determina que son artistas. Em, y era básicamente esto que estás diciendo, como que en estos espacios alternativos se encuentra todo esto que es activismo y arte y se ve ligado. Lo que pasa es que bajo el lens de la academia, bajo el lens de, no sé, quien quiera que denomina que es arte, y lo digo si no lo están viendo en video, entre comillas, como que ese lente, digo académico y tanto como de fine arts, no lo denomina arte porque no es lo suficientemente, no sé, refinado, técnico, lo que sea. técnico. Sí. O Ajá. simplemente Claro, que Exacto. no, O que no viene desde la sí, y no academia. genera dinero. O sea, siento Pero, que hay una y cuestión como es que político-económica ahí también, también, porque nunca se ha sí, generado eso, nunca ha hecho parte de una economía, un impacto mayor. Y, o sea, el esfuerzo es de abajo para arriba, de probar que como que hay que, o sea, demostrar representatividad y hay que darle voz a todas estas personas que han estado silenciadas por tanto tiempo para que después lleguen a tener un impacto, o sea, global, social, económico. Y pues ahí está como que la pelea de hacer relevante a esta gente que ha estado silenciada y por lo que tanto pasa tiempo. también es que creo que, o por lo menos en nuestros países latinoamericanos, la protesta y el activismo están súper mal vistas. O sea, es una cuestión de que no nos quieren dejar salir a la calle a protestar. O sea, en verdad es muy difícil cuando te quieren silenciar, básicamente, y más siendo mujer y más, o sea, y yo en verdad admiro mucho el trabajo de Monse porque las luchas por las cuales ella trabaja o sale a la calle o ilustra, son luchas que en realidad,
o sea, uno tiene que tener mucho temple para poder estar allá afuera y estar en la calle con las compañeras, porque es un trabajo, uno, no remunerado, es un trabajo que salir a la calle es full por pasión y porque le tienes, o sea, crees firmemente en lo que por lo que estás peleando. O sea, yo no me considero activista, pero por mucho tiempo trabajé con compañeras que lo son y traté de apoyar lo más que podía y en realidad, o sea, lo que se ve detrás de una huelga o una protesta son horas de muchas mujeres trabajando en conjunto para que eso, y no es una cuestión de vamos a la calle y ya. No, o sea, convocar no es salir a la calle y ya, es organizar por meses, años a un montón de mujeres que no tienen recursos para hacerlo y salir a la calle y poder hacer eso, en verdad, o sea, para mí es admirable lo que hacen las mujeres y lo mucho que se trabaja para poder luchar, aparte de tener trabajos para poder existir, porque no es que ellas no hacen nada todo el día y nada más salen a la calle, o sea, no. Y en verdad me imagino que, o sea, no sé las razones por la cual no hay maestrías o estudios, ¿cómo? Ajá, exacto, formales, exacto, y lo digo entre comillas porque Más yo académicos, todo lo así, que más sé formales. no lo aprendí, o sea, por lo menos de los feminismos o de los movimientos de mujeres no lo aprendí de un libro, lo aprendí de compañeras que son sociólogos o incluso mujeres campesinas, o sea, mujeres que me han enseñado en persona lo que de verdad son sus luchas, porque eso, o sea, una mujer campesina, una compañera campesina que tuvo que criar no solo a sus hijos, sino a sus 5 hermanos, eso no te lo va a enseñar un libro. O sea, lo que vivió esa persona no te lo va a enseñar un libro. Y entonces, el hecho de que eso esté mal visto, de que esas mujeres salgan a protestar por sus derechos o hagan huelgas laborales o huelgas de consumo o huelgas de cuidado, ese tipo de cosas, que esté mal visto a mí me parece fatal, pero obviamente ahí por eso luchamos, ¿no? Porque siempre estuvo esta idea de que las cosas que haga tenían que estar vinculadas a algo mayor, aún como algo más grande que solo como que el hecho de hacer algo. Por ejemplo, como que desde la arquitectura, desde todo lo que como que estuve estudiando y algún rato hice, por ejemplo, siempre era como el cambio social, o sea, como que cómo se puede hacer con las herramientas que tienes un cambio social, sea chiquito, sea grande, y creo que eso también como que pasó con la ilustración, o sea, como que siempre me gustó y vi que cuando unía esas dos pasiones era como que resultaba en algo muy potente, entonces creo que por eso fue como que algo que me gustaba una lucha que le daba sentido, entonces como al conectar esas dos como que hacía demasiado sentido, entonces por eso creo que fue como la ilustración también algo que no sé, que no estudié, pero igual como quería perseguir eso, ¿no? Entonces, eso creo que por eso es la ilustración, me parece súper chévere también, como que la ilustración es una cosa chistosa porque, por ejemplo, el, el, el dibujo como en sí es como cuando estudias así como dibujo es como súper técnico, o sea, como entender las proporciones, de entender como que cómo se dibuja un cuerpo humano, como que qué tan grande tiene que ser la cabeza, qué tan pequeña, pero en cambio la ilustración es todo un mundo de comunicación, o sea, no tiene ningún parámetro así como de la vida real o que tiene que ser así o muy técnico, porque también es una forma de comunicar. Entonces, eso también es súper chévere de la ilustración, que te da como unos horizontes muy amplios en donde tú puedes como moverte y seguir comunicando. No necesitas como dibujar bien para comunicar. Entonces eso es como chévere de la ilustración, creo que eso también me llamó la atención. Y nada, también como que ver que no me inspiraba un montón como que los referentes de otras mujeres que también estaban haciendo ese tipo de cosas, o sea, como que a mí yo soy creo que una persona súper visual, o sea, como que sí necesito como ver algo como gráficamente, me cambia un montón la forma de entender. Entonces creo que eso también, por ejemplo, no sé,
como una de las cosas que surgió en estos últimos años desde el Pictoline, que me parece una cosa interesantísima, chéveraza, que puedas como una noticia que tal vez no lees en un ¿cómo se llama? En un periódico, de la nada está ilustrada y dices como, wow, qué interesante, qué chévere, ¿tú quiero crees que por consumir medio de la Entonces, ilustración te todas esas abres cosas a creo que son parte. tu mensaje lo reciba más gente? Porque como que estás hablando de comunicación, estás hablando de nuevas formas de como que introducir información a la gente, como que ¿tú crees que la ilustración abre este vehículo de simplemente llegarle a más gente, de pronto gente que yo le llamo como la gente flexitarian, que está como ahí en la cúspide de ser curiosa acerca de temas, pero no se atreven y llega como una ilustración y dice como, wow, sí me relaciono a esto, en vez de leer un artículo académico o ir a una, protesta o algo por el estilo. Sí. Las Creo fronteras que es súper, creo que es súper importante eso, como que esto de que ver un dibujo que te llame la atención va a hacer que te abras mucho más a entender esa idea que algo que no. Por ejemplo, y justo hablando de las protestas y eso, y como el arte contestatario, mucho de eso como que no, por ejemplo, a mí personalmente de donde yo vengo, mi contexto, tal vez no es algo que con el tiempo he entendido cómo es tan importante como este arte contestatario de, por ejemplo, hacer un graffiti en la calle. Pero es la típica que te enseñan que es como que no, eso es vandalismo, no sé, como que manchar las paredes y ese tipo de cosas. Entonces como que ya vas entendiendo por qué existe ese tipo de expresiones, ¿no es cierto? Pero también al mismo tiempo, si puedes hacer como que poner un mensaje diferente, como con una ilustración chévere, colores llamativos, algo que sea como que te hable a otro tipo de público, digamos, siento que es como que eres mucho más receptivo a entender el mensaje. Por ejemplo, aquí en Ecuador había una línea de llamada para como información sobre aborto, que empezó, por ejemplo, haciendo unos stencils que sea como aborto seguro y un número, y era como un graffiti. Entonces era como la forma en la que difundían el número telefónico. Pero se dieron cuenta que después, o sea, como las mujeres les daba también un poco de miedo llamar a ese número por la forma en la que estaba expresado, digamos, en las paredes, que era la forma en la que en ese rato esa organización podía hacerlo porque tal vez era mucho más barato, lo podían autogestionar, entonces era como que la forma en la que se podía hacer, digamos, en ese rato. Pero también se dieron cuenta que como que las mujeres sí tenían recelo de llamar porque no se no invitaba a llamar. Como algo que no era verídico. Entonces, transformar eso y poder hacerlo desde la ilustración, creo que también, bueno, habla a diferentes públicos, eso sí, pero es también una invitación a que como que también te llame la atención y por eso como que estés más abierta. Monse, en cuanto a, o sea, porque antes de que te invitáramos, obviamente yo me metí a videogeniar tus ilustraciones, y para ti el tema de la representación de las mujeres en tu ilustración, o sea, tú sacas inspiración de mujeres que conoces, o sea, ilustras mujeres que conoces, o es de tu imaginación, o sea, ¿cómo es tu proceso creativo en ese sentido? Siento que es súper pensado, o sea, nunca como que ilustro mujeres que conozco, las mujeres que tengo cerca, pero al mismo tiempo es como hay una decisión mía propia de, por ejemplo, las pieles, por ejemplo, siempre son como pieles morenas y si no, son pieles de otros colores que no sean como muy claros, por ejemplo. Eso es como una decisión mía de decir como, esto es lo que quiero yo representar porque además esto es lo que yo soy, ¿no es cierto? Entonces, siempre como que hay esta cosa de decidir cómo quieres hacer la representación cuando tú eres la persona que lo está haciendo. Y siento que ese tipo de cosas son chistosas porque en la vida te van enseñando. O sea, por ejemplo, yo cuando era chiquita no es que, o sea, entiendes desde muy pequeña que si eres blanca o si eres morena o si eres negra. O sea, desde muy chiquita la sociedad mismo te está diciendo, te dice como que mi morenaza o como que cosas así o como siempre te están diciendo qué eres y qué no eres también. Sobre todo qué no eres. Entonces,
al yo tener esta como, ¿cómo se llama? La decisión de representar, sí es una decisión que yo tomo de representar a pieles morenas, por ejemplo, a cuerpos diversos, por ejemplo, o sea, como que yo nunca fui la persona flaca que era como que le decían como mi flaca, nunca me dijeron eso, entonces también como que esta cosa de decir como voy a representar a cuerpos que no sean hegemónicos. ¿Y qué significa eso? Son cuerpos como más gordos, más voluptuosos, y en ese mismo también representarme a mí. Me parece que eso también es un ejercicio que todas las personas que ilustran hacen, como representarse a ellos mismos desde las diferentes vivencias que han tenido. Entonces, siempre es como una decisión el cómo se representa y el qué se representa. Eso creo que es súper importante en mi ilustración. Y bueno, para cerrar este 8M, ¿qué vas a estar haciendo? Este 8M, no sé todavía, de ley marchar, vamos a salir a marchar de ley. Ya hay algunas convocatorias aquí en Quito y también como que, por ejemplo, ahorita la situación política del Ecuador es que hay un montón, o sea, las marchas de las mujeres han sido siempre como cuidadas, como nunca han sido marchas en donde, por ejemplo, se reprime con policías, de ese tipo de cosas, porque son marchas de mujeres, o sea, el 8 de marzo, así. Pero desde que está como que nuestro último presidente, que es Guillermo Lasso, es un banquero de derecha, o sea, como súper alineado y súper alineado a la derecha y a las personas antiderechos. Desde el anterior 8 de marzo, por ejemplo, fue la primera marcha de mujeres que hubo represión. Entonces es como una cosa que está pasando, que está cambiando y que es como que son diferentes formas de también tener que organizarse y prevenidas como hacia eso. Y además en el contexto actual, por ejemplo, los movimientos indígenas están muy activados en este momento porque están habiendo muchas peleas en el territorio por el extractivismo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ya sacaron el comunicado, ¿cuándo fue? ¿El domingo, ayer? No, fue el viernes anterior, creo, que van a plegar a la marcha las mujeres por el 8 de marzo. Entonces, es como que una cosa de también reconocer que las luchas son como compartidas y que va a haber eso. Entonces, con estos antecedentes, lo que sabemos es que muy probablemente va a haber represión policial, pero igual como que va a haber una convocatoria bien masiva. Y justo a un, ¿cómo se llama? A un activista ecológico, o sea, le asesinaron hace un día. Entonces, como que esto solo está como creando un escenario súper, como, ¿cómo se llama? Caliente para la marcha que ya se viene el 8 de marzo. Entonces, obviamente de ley vamos a marchar. No sé qué más, como que otras cosas vayan a pasar, pero siempre vas a estar en la calle, tener en cuenta como, que hay que salir a marchar. Bueno, Monse. Bueno, yo, o sea, es mi primer 8M en Estados Unidos, entonces en realidad estuve buscando, no vi marchas, o sea, aquí no hacen. Bueno, en la época de Trump hubieron varias, pero creo que era mixed. No, sí, exacto, son como las... Sí, pero no eran para el 8M normalmente. No, o sea, el Women's March pasó o sea, yo fui, por eso estoy diciendo, pero de ley hay, o sea, especialmente estoy segura que algo va a haber, pero no vi marcha convocada, entonces tal vez no busqué bien, pero he estado buscando, si aparece algo para salir a calle, me da un poquito de miedo más que nada por mi tema de mi visa aquí y eso, yo no sé si puedo o no puedo salir. En Panamá, con el tema de las marchas, hace unos años se pusieron bien intensos con los migrantes y no dejaban que la gente que no fuese nacional marchara. Entonces yo tuve que como que dejar de marchar por un par de años hasta que me salieran mis papeles, pero ya no estoy en Panamá para marchar, así que bueno, hay muchas maneras. Debe ser tranquilo. No, aquí no creo que pase, o sea, es bien aquí no diferente. creo que pase nada, pero igual vamos a ver. Sí. Oigan, qué increíble conversación, Monse, gracias por venir. Ojalá nos vamos a inventar varios temas para que vuelvas otra vez. Sigan todos a Monse en
Monse Sí. Navas, ¿no, Monse? Ajá. La.monse.navas. Así Ok. estoy. Ok. Punto. Apuntaron. La.monse.navas. Y ahí vamos a compartir todo, o sea, la página de Monse, unas inspiraciones ilustrativas de Bueno, Monse y Monse, todo estamos en esperando redes para también el que- cover del episodio, el promotion del episodio ilustrado. Claro que sí. Yo desde Wink, que wink. ¡Qué empezaron. cool! No lo había pensado. Cuando, Ok. Ah, el cuando cover, hagas tu la ilustración. cuando hagas tu Ajá, del post de episodio. 8M, nos pones como collaborators. Ese día voy a parar. No, o sea, más bien Ese día no nosotros trabajo, somos mentira. su post. Sí. No, eso sale el 7, Eh, entonces tranquilo. Cierto, mañana no trabajo. Mañana no trabajo, exacto. Pero nada, bueno, chicas, Bueno, un abrazo. Gracias por estar sí. aquí, Monse. Te Bueno. queremos mucho. Cuídense. Gracias igual. Bye. Y la celebro a Sí, todas. feliz día, Un besote. chicas. Ojalá paren, ojalá hoy no tengan que trabajar. O puedan Mañana. solo como hacerse las locas. Mañana. 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 Sí, digan que están enfermas, si aprendieron algo de este speed, no mentira. Pero bueno, nos vemos en el Sí. próximo. Chao. Chao.